Bienvenidos a todos nuevamente a esta nueva sesión de termodinámica química virtual. Continuamos en este gran capítulo de 3 que tiene que ver con los puentes termodinámicos entre la idealidad y la realidad. Recordemos que en el primer subcapítulo vimos todos los conectores que para la fase gas, principalmente diseñados para gases, con las propiedades residuales que atienden principalmente a la presión como el factor que genera la desviación respecto a la idealidad en gases. Luego vimos en la segunda sección las propiedades de exceso, donde se ataca preferentemente, ¿no es cierto?, las mezclas líquidas, y la variable en particular es el mezclamiento, ¿no es cierto?, como factor gatillante del alejamiento de la idealidad de las mezclas. Y luego en esta sección tercera hemos entrado a ver esta nueva propiedad denominada fugacidad, cuya esencia es transformarse en un indicador más integral de la desviación respecto a la idealidad. Y vimos al principio la definición bastante simple de la fugacidad como un cambio matemático para, ¿no es cierto?, reemplazar a la presión, y aparece el concepto de fugacidad. Sin embargo, ese concepto de fugacidad se transforma en algo muy potente cuando quiero o lo utilizo para interpretar las desviaciones respecto a la idealidad. Y así fue como en la primera parte, ¿no es cierto?, vimos la fugacidad aplicada a compuestos puros, que es como la primera subsección, ¿no es cierto?, de este capítulo. Y luego vendrá, ¿no es cierto?, el 3.3.2, que será la fugacidad aplicada a mezclas. Pero hoy día tenemos que rematar, ¿no es cierto? En todas las sesiones pasadas vimos cómo aplicar el concepto de fugacidad, y más aún el concepto de coeficiente de fugacidad, en gases. Y vimos lo interesante, ¿no es cierto?, el aporte interesante que tiene sobre todo el coeficiente de fugacidad como un indicador potente de la desviación del gas respecto a la idealidad. Y vimos algunos conceptos muy interesantes, como que la desviación respecto a la idealidad en los gases no solo depende de la presión, sino que también de la naturaleza, ¿no es cierto?, molecular de cada gas en particular. Hoy vamos a ir directamente a la letra B, a la segunda etapa de este subcapítulo de fugacidad de compuestos puros, y nos vamos a ver qué pasa cuando quiero calcular la fugacidad de líquidos puros. Entonces, recordemos un poco, ¿no es cierto?, de la definición original de fugacidad para gases, o la definición, ¿no es cierto?, viene amarrada con la energía libre de Gibbs, y el cambio de la energía libre de Gibbs está amarrada al concepto de fugacidad. Y aparece este término, ¿no es cierto?, donde hay algo muy importante. En la definición, ¿no es cierto?, está realizada a temperatura constante. ¿Y esto por qué? Porque la definición original de fugacidad aparece, la génesis está asociada a gases. Por lo tanto, en gases es la presión el factor más importante que afecta, ¿no es cierto?, a la idealidad. Eso es lo que vimos al principio. En gases es la presión quien la lleva, ¿no es cierto?, para el alejamiento. Luego viene la temperatura y finalmente el mezclamiento. Caso invertido en el caso de los líquidos. Bueno, la definición de fugacidad nace, ¿no es cierto?, pensando en la desviación de gases. Por lo tanto, se toma de la energía libre de Gibbs, aparece, ¿no es cierto?, la transformación de presión en fugacidad, y este análisis aparece a temperatura constante. ¿Y qué es lo que vimos nosotros para gases? En particular, en gases vimos la definición de fugacidad, ¿no es cierto?, y vimos la definición del coeficiente de fugacidad. Y voy a recordar la interpretación que vimos en las secciones pasadas para gases, utilizando este gráfico, ¿cierto?, donde teníamos la presión como en la abscisa entre 0 y una presión, ¿no es cierto?, cualquiera hacia el infinito, y la fugacidad en este lado. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que existe a presiones muy bajas, cuando estoy tendiendo a 0,
Lo que tengo, ¿no es cierto?, es un gas ideal, y lo que vimos, ¿no es cierto?, era que a presiones muy bajas, tendiendo a cero, voy a tender a la idealidad. Por lo tanto, se va a transformar en que la fugacidad debe necesariamente, recordemos aquí la fórmula ideal, ¿no es cierto?, que fue el nacimiento del concepto de fugacidad, donde reemplazamos la P por F y el G ideal por el G real. Cuando la presión es ideal, F debe ser necesariamente igual a P. Por lo tanto, aparece en este gráfico o la diagonal, ¿no es cierto?, de 45 grados, que indica lo ideal. Esta es la línea F igual P. Por lo tanto, lo que vimos, ¿no es cierto?, era que a medida que la fugacidad, la presión empezaba a aumentar, la fugacidad debía estar muy pegado a esta línea punteada que representa la idealidad, pero a medida que la presión incrementaba, ¿no es cierto?, el gas tenía que, de alguna forma, separarse de esta línea de idealidad y representa obviamente la desviación respecto a la idealidad, dependiendo de qué tan ideal sea el gas, o no ideal. Pero debe llegar algún momento, si yo sigo aumentando la presión, en algún momento el gas tendrá que pasar al líquido, tendrá que ocurrir el fenómeno de condensación, de licuefacción. Y ese punto, ¿no es cierto?, si estoy trabajando a una temperatura T fija, entonces ese momento llegará a la presión de saturación a la temperatura del sistema. Estoy trabajando con compuestos puros. Por lo tanto, en algún momento, a la temperatura fija, ¿no es cierto?, T, a ese momento alcanzaré la presión de saturación. Por ejemplo, si estoy hablando de agua y la temperatura es 100 grados Celsius, esta presión entonces deberá ser un bar, ¿ya? Porque a 100 grados Celsius y un bar, el agua cambia de estado. Por lo tanto, lo que voy a tener, ¿no es cierto?, es que en esta zona bajo la presión de saturación estaré en fase gas. Y el comportamiento que nosotros analizamos en las sesiones previas va a ser totalmente válido acá, ¿no es cierto? Pero sobre esta tendré la zona líquida. Por lo tanto, todo el comportamiento que yo analicé anteriormente, ¿no es cierto?, tendrá que ser válido. Esta es la fugacidad en función de la presión, tendrá que ser válido hasta la presión de saturación. No sabemos qué pasa al otro lado de esto. ¿Qué pasa con esa función? Lo que vamos a hacer acá, ¿no es cierto?, es meternos en la zona líquida y poder completar este gráfico para ver qué es lo que pasa después. Y para eso vamos a colgarnos de la definición, pero necesito algo muy importante. Como la energía, como la fugacidad está conectada con la energía libre de Gibbs, debo necesariamente ver qué pasa en el cambio de estado. Por lo tanto, nos vamos a ir ahora a analizar, ¿no es cierto?, el cambio de estado líquido-gas, o gas-líquido, ¿no es cierto?, de un compuesto puro. ¿Qué es lo que sabemos respecto al cambio de estado de un compuesto puro? Y hay una propiedad que es muy importante que ustedes la saben. Un compuesto puro cambia de estado a presión y temperatura fija. Esto es una característica de cualquier compuesto puro. Si es un compuesto puro, entonces su cambio de estado ocurre a presión y temperatura constante. El agua, si la tengo líquida, ¿no es cierto?, a presión ambiente, a un bar, y llego a la temperatura de 100 grados Celsius, a 100 grados Celsius el agua empezará a cambiar de estado de líquido a gas.
y se mantendrá fija la temperatura hasta que toda el agua pase de líquido a gas. Una vez que está toda el agua en formato gaseoso, recién la temperatura seguirá incrementando si continúo suministrando energía. Por lo tanto, esto es una característica de un compuesto puro. Y si lo llevo esto a visualizar en la energía libre de Gibbs, me voy a la definición, a la relación fundamental de la energía libre de Gibbs. Y lo que tengo acá, ¿no es cierto? Si aplico esto al cambio de estado de un compuesto puro, la presión y la temperatura deben mantenerse constantes, por lo tanto el cambio de presión debe ser cero y el de temperatura también. Y esto quiere decir, ¿no es cierto?, que el dG debe ser cero para el cambio de estado. Desde otro punto de vista, ¿no es cierto?, la energía libre de Gibbs del líquido saturado debe ser idéntico a la energía libre de Gibbs del gas saturado. Es decir, en el punto de cambio de estado. En el punto PT, ¿no es cierto?, del cambio de estado. Es decir, esto quiere decir que la energía libre de Gibbs es una función continua en el cambio de estado. Si yo pudiese graficar la energía libre de Gibbs en función, por ejemplo, de la temperatura a una presión fija, y aquí tengo el cambio de estado, aquí tengo, ¿no es cierto?, a menor temperatura tendré líquido y a mayor temperatura tendré gas. Y tengo la función de la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs vendrá, ¿no es cierto?, por acá, y en este punto que ocurre el cambio de estado, la energía libre de Gibbs es una función continua. Y esto es una propiedad muy interesante porque las otras propiedades, por lo general, no son continuas. Si ustedes recordarán, por ejemplo, si esta es la energía libre de Gibbs, y ahora lo que tengo aquí es la gráfica de cualquier propiedad termodinámica, si recordarán ustedes la entalpía, por ejemplo, viene por acá, ¿no es cierto? Y aquí tengo la entalpía del líquido, pero cuando llego al punto de cambio de estado se produce un delta, que ustedes lo conocen como el delta H de vaporización, y luego continúa acá la entalpía del vapor. Lo mismo pasa con la entropía, lo mismo pasa con el volumen. La mayoría de las propiedades termodinámicas son discontinuas en el cambio de estado, pero la energía libre de Gibbs no. Y esa es una característica matemática muy interesante, que le da más aditivos al por qué la energía libre de Gibbs es la estrella de esta asignatura. Bueno, vamos a ver esto desde el punto de vista de la fugacidad. Si me voy a la definición de la fugacidad, esa. Si aplico esta fórmula al cambio de estado, entonces en el cambio de estado de un compuesto puro, entonces el dG debe ser necesariamente cero, y esto implica que el término RT del logaritmo de f debe ser cero. ¿Y en qué se traduce eso? Se traduce entonces que la derivada del logaritmo de f debe ser necesariamente también cero. Y si esa propiedad es cero, entonces se va a interpretar del logaritmo de f es cero. Si yo integro esto entre el líquido saturado y el gas saturado, justo en el punto de saturación,
en el punto de cambio de estado, entonces lo que se obtiene, ¿no es cierto?, es que el logaritmo de f en el gas saturado es igual al logaritmo de f del líquido saturado, y eso finalmente se traduce en que la fugacidad del gas saturado es idéntica a la fugacidad del líquido saturado. Por lo tanto, la fugacidad, de igual forma que la energía libre de Gibbs, es una función continua en el cambio de estado. Siempre y cuando sea un compuesto puro. Por lo tanto, la energía libre de Gibbs y la fugacidad son funciones continuas. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que básicamente el comportamiento es el mismo. Por lo tanto, en el gráfico que habíamos construido al principio, donde tenía la presión y tengo, ¿no es cierto?, la fugacidad, habíamos llegado al cambio, ¿no es cierto?, a una temperatura T fija. Tengo la presión de saturación, que es donde se produce el cambio de estado. Como es un gráfico de presión, a menor presión tengo la fase gas, y a mayor presión tengo la fase líquida. Por lo tanto, lo que teníamos, ¿no es cierto?, es que la fugacidad va incrementando, ¿no es cierto?, a medida que aumenta la presión, ¿no es cierto?, tal vez al principio apegado a la diagonal F igual P, que representa el gas ideal, pero se va despegando, y lo que acabamos de ver ahora es que el valor aquí, el valor de la fugacidad en el punto de saturación como gas, es idéntico al valor de la fugacidad en el lado líquido. Por lo tanto, hemos dado el primer paso dentro de la zona líquida. Ahora, lo que nos queda, ¿no es cierto?, es qué pasa en el resto del espectro de la zona líquida. Vamos a ver justamente qué pasa acá ahora. Por lo tanto, en este momento puedo responder la pregunta, ¿cuál es la fugacidad del líquido saturado? Ya sé cómo obtenerla. Basta con obtener la fugacidad del gas saturado a la presión de saturación. ¿Cómo calculo la fugacidad de un gas? Lo vimos en las sesiones pasadas y en los ejercicios pasados. Si sé cómo calcular la fugacidad de un gas, entonces basta saber la presión de saturación y puedo calcular la fugacidad a la presión de saturación del gas. Y de acuerdo a este criterio sé que va a ser idéntica a la fugacidad del líquido saturado a las condiciones del sistema. Ahora lo que viene es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa si aumento la presión? Si estoy a presiones mayores de la presión de saturación, ¿qué pasa con la fugacidad? Y veamos. Voy a escribir, ¿no es cierto?, lo que tenemos hasta el momento. Sabemos que la fugacidad del gas saturado, obviamente calculado a la presión de saturación, debe ser igual a la fugacidad del líquido saturado a la misma condición. Sé que por definición, ¿no es cierto?, dG es igual a RT del logaritmo de F. Esta es la definición de fugacidad. Pero aparte de eso, de acuerdo a la relación fundamental, sé que dG es BDP menos SDT. Como estoy trabajando esto a temperatura fija, este diferencial se va a cero. Y básicamente me concentro en la presión. Recuerden que estoy dentro de compuestos puros y la fugacidad de compuestos puros nace observando la presión como variable principal que marca el alejamiento. Y como partí con gases, al meterme en el estado líquido voy a seguir con la presión.
Pero nosotros sabemos que en los líquidos la presión no es la variable principal. Entonces, voy a tomar estas dos ecuaciones que están acá. Esa ecuación que se forma ahí. Y voy a hacer lo siguiente. Lo que tengo acá, ¿no es cierto? Voy a pensar que ya estoy en el lado líquido, porque de acuerdo a lo que vimos anteriormente, logramos pasar del gas al líquido en el punto de saturación. Ya estoy en la zona líquida. Lo que tengo que hacer ahora es moverme dentro del espectro líquido a mayores presiones. Para eso, ¿no es cierto?, voy a integrar esta ecuación entre la presión de saturación, que es el punto inferior, y cualquier presión que sea mayor que la presión de saturación. Y al realizar esta integral, recuerden que la temperatura sigue siendo fija. Esto me queda el logaritmo de F a cualquier presión P mayor que la presión de saturación, y voy a colocar aquí la L para entender que estamos hablando de la fugacidad del líquido puro, ¿ya? Porque ya estamos dentro de la fase líquida. Y este será obviamente el volumen del líquido, el volumen molar del líquido. Por lo tanto, será la fugacidad del líquido a la presión P menos logaritmo de la fugacidad del líquido a la presión de saturación, y esto es igual a la integral del volumen del líquido, y obviamente si estoy trabajando con un líquido I, este será también el volumen del líquido I, que es puro, en dP. Y esta integral entre la presión de saturación y P. Perdón, y aquí, ¿no es cierto?, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, logaritmo de F a P. Esta es la fugacidad del líquido saturado a la presión de saturación. Por lo tanto, yo sé que esta es igual a la fugacidad del gas saturado. Y esto voy a hacerlo acá. Y ahora, tengo el volumen molar. Pero yo sé que el volumen molar en un líquido, puedo perfectamente asumir que el líquido es incompresible. ¿Qué significa eso? Que el volumen no se ve afectado por la presión, por lo tanto el volumen molar del líquido, ¿no es cierto?, es constante con la presión. Como la temperatura es constante, también todo este término se transforma en una constante y puede salir de la integral, y me queda. Y esto me queda la presión menos la presión de saturación. Y despejando, ¿no es cierto?, para obtener la fugacidad del líquido a cualquier presión, esto me queda igual a la fugacidad del gas saturado, y, ¿no es cierto?, aquí aplico la exponencial y me queda la exponencial del volumen del líquido. Y aquí importante, ese es el volumen molar del líquido, pero por lo general vamos a utilizar el volumen del líquido saturado por presión menos la presión de saturación partido por RT. Y esto me da inmediatamente una ecuación que me permite determinar la fugacidad del líquido a cualquier presión. Sabiendo la presión a la cual, sabiendo obviamente el compuesto del cual quiero determinar la fugacidad, sabiendo su presión de saturación, que lo puedo obtener utilizando las ecuaciones de Antoine, por ejemplo, y el volumen del líquido saturado. Es el volumen molar del líquido. Y el volumen molar del líquido, bueno, lo puedo buscar en Google, ¿no es cierto? Pero si tienen alguna duda de dónde calcular los volúmenes molares de los líquidos, hay una correlación en el Smith-Van Ness que se llama la correlación de Racket. Y esta correlación
permite determinar los volúmenes molares de líquidos saturados. Y esta correlación de Racket la pueden encontrar en el capítulo 6, me parece. 6 del Smith-Van Ness. Sexta edición, séptima edición, ahí está. Por lo tanto, con eso podemos determinar volúmenes de líquidos saturados. Ahora, en general, esta expresión que está acá, que en realidad tiene un nombre, se le dice el factor de Poynting. Por lo general, a presiones bajas y moderadas, es decir, podemos llegar hasta 30, 40, 50, 60, 80 bares, este factor de Poynting es muy cercano a 1. Por lo tanto, se puede finalmente decir que la fugacidad del líquido a presiones incluso altas es muy parecida a la fugacidad del gas saturado. Y aquí vuelvo al gráfico de comportamiento de la fugacidad en función de la presión. Y aquí aparecía, ¿no es cierto?, la presión de saturación del compuesto puro a la temperatura del sistema, a una temperatura fija. Y sabíamos, ¿no es cierto?, que la fugacidad al principio, en la fase gas, que es esta que está acá, y en la fase líquida, que es esta que está acá, en la fase gas, la fugacidad al principio tiende a pegarse, ¿no es cierto?, a la línea de gas ideal F igual P. Por lo tanto, a presiones muy bajas está muy pegado a esta línea la fugacidad, pero luego empieza a desviarse, ¿no es cierto?, a presiones mayores, hasta que llega al punto de saturación, y en el punto de saturación la fugacidad es una función continua, y lo que pasa a continuación es que el valor se tiende a pegar a esta línea recta que es la fugacidad del gas saturado, y básicamente se apega mucho a eso, se despega muy suavemente hacia allá. Por lo tanto, una buena estimación de la fugacidad de un líquido puro a cualquier presión es la fugacidad del líquido saturado, que es idéntica a la fugacidad del gas saturado. Con esto podemos determinar fugacidades de compuestos puros en el estado gaseoso y también en el estado líquido. Nos vemos en el siguiente.